Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la conferencia sobre victimología dirigida a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos a nivel nacional. En esta tarde contamos con la colaboración del doctor Jorge Patricio Morocho Barrera, a quien le agradecemos haber aceptado nuestra invitación para participar como ponente del evento. Como de costumbre, nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones. El link de registro de asistencias es totalmente automatizado y ya está copiado en la sección chat del Zoom. Pueden, por favor, ustedes allí registrar su asistencia, teniendo la precaución de colocar correctamente el correo electrónico y la cédula, sobre todo esos dos datos. También les recomendamos mantener encendida su cámara. Les recomendamos también colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi. Y si tienen ustedes preguntas técnicas, preguntas académicas en torno a la ponencia que el doctor va a realizar, las pueden plantear por favor por escrito en el chat y al finalizar la ponencia se dará lectura a las mismas. Nuevamente les recordamos que estos primeros minutos los destinamos a que todos puedan registrar su asistencia en el link que está copiado en la sección chat de este Zoom. En caso de que en su computadora tuvieran algún inconveniente para registrar la asistencia, únicamente deben copiar el link en sus teléfonos celulares y registrar allí sus datos usando sus datos móviles, perdón. No es necesario que coloquen sus nombres ni sus datos personales en el chat del Zoom, sino que únicamente deben ingresar al registro de asistencias automatizado. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a dar la palabra al doctor Jorge Patricio Morocho Barrera, quien es magíster en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Autónoma de los Andes, especialista en Derecho y Justicia Indígena por la Universidad Autónoma de los Andes, doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales de Justicia por la Universidad Estatal de la Ciudad de Cuenca, fue perito en la rama penal, asistente y secretario de Fiscalía, analista también de control jurídico, asesor jurídico de la Fiscalía Provincial de Azuay, integrante del Tribunal de Evaluación de la Carrera Fiscal del año 2021, designado por el Consejo de la Judicatura. Actualmente es fiscal multicompetente del Cantón Zapotillo en la provincia de Loja. Bienvenido, doctor Jorge Morocho. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, estimada doctora. A través de usted, pues un agradecimiento especial al Consejo de la Judicatura y a la Escuela de Fiscales, a la Escuela de la Función Judicial. Bienvenidos, pues, estimados compañeros, compañeras, todos quienes asisten a esta charla, ¿no? Esta pequeña conferencia sobre victimología. Gracias nuevamente, pues esperemos que dentro de esta pequeña charla pues podamos crecer un poco en este conocimiento de este tema pues dentro de la legislación ecuatoriana. Comenzamos entonces. Tenemos como antecedentes, estimados compañeros, amigos, que hace muchos años pues, se ha desarrollado, pues, ha habido este desarrollo progresivo del estudio de la víctima, hasta la creación, pues, de una victimología como tal, como una ciencia, ¿no? Motivada cada vez más por centrar a la víctima desde un punto de vista jurídico y participativo dentro del derecho penal, ya que al inicio, especialmente la criminología, analizaba y estudiaba al delincuente y nada más dejándole a un lado a la víctima. Esta rama del derecho, pues, comienza a tomar fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial y con ciertas disciplinas que se van generando en el año 1973 más o menos, donde se establece ya esta primacía, estos estudios en los que se verifica que la víctima, como resultado evidente de este desfase de control y organización de la jurídica social, pues tiene que tomar relevancia ya en el conocimiento del acto criminal. A partir de estos acontecimientos, en el año 79, se crea la Sociedad Mundial de Victimología. En el año 91 se crea el ISPA, que es un consejo consultivo científico, profesional, que está dedicado a la prevención del crimen, ¿no?, de las Naciones Unidas, y un programa de justicia, de criminalidad y justicia. El objeto dentro de este estudio, evidentemente, ya se centra al sujeto pasivo, ¿no?
no solo que se basa pues, en su personalidad y características de la víctima, sino en su conducta, esta conducta aislada, y en relación al acto criminal, al hecho que se investiga. Como sabemos, en la década de los 80, en el Ecuador, básicamente, se dio una violación de los derechos humanos. Durante esta época se instauraron y se radicalizaron instancias de seguridad represiva como resultado del involucramiento de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad interna del Estado. Este incremento de estas tareas de inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad pública, de seguridad policial, de seguridad militar, se crearon pues estructuras represivas para sostener una democracia que en ese momento evidentemente mantenía este Estado autoritario, un Estado autoritario. En consecuencia, estos agentes encargados en este momento pues de reprimir y de eliminar esta subversión del país operaron con una mayor discrecionalidad, inclusive en la clandestinidad, ¿no? De ahí que se dieron muchos aspectos violatorios de derechos humanos, como la desaparición forzada, como la tortura sistemática, la ejecución o ejecuciones extrajudiciales y el confinamiento sin orden, sin juicio, ¿no? Que fueron resultado de todas estas acciones. Como sabemos, el caso Restrepo pues, es uno de los casos más emblemáticos, producto de estas intervenciones en la ilegalidad. Ciertamente, durante todo este periodo, esta década, la Policía Nacional pues, fue, sin lugar a dudas, una institución en la que se evidenció pues, la mayor violación de los derechos, ¿no? Al interior de esta unidad se habrán creado varias unidades de investigación criminal, la denominada SIC, recordarán, este servicio de investigación criminal que se consolidó con una estructura denominada con el CIPIES, recordarán, encargada pues, específicamente de estas acciones antisubversivas, ¿no? Y fue institucionalizado como una unidad especial de la policía en septiembre del año 85. Posteriormente, en el 86, ya se le denominaría como una unidad de inteligencia antisubversiva, y en él parece que hasta el 2009 funcionó como una unidad especializada de investigaciones en la policía. Respecto a este antecedente, el Ecuador pues ha existido comisiones que generan pues que ha generado comisiones de la verdad, que han generado investigaciones de todas estas víctimas. Habríamos tenido dos, y básicamente se dieron pues con respecto a la presión que se habría ejercido en los casos de los hermanos Restrepo, ¿no? En donde los responsables evidentemente fue la Policía Nacional. Voy a compartir un pequeño video de un poquito, en realidad unos minutitos, para que podamos focalizarnos ya en el aspecto de víctima, en este caso concreto de los hermanos Restrepo. El recuerdo más bonito de mis hermanos, quizás verlos nuevamente en esas imágenes que se proyectan en la película y que yo no las recordaba, pero al fin las tuve. Me pongo a pensar si hubiera dejado la cosa ahí, me hubiera resignado a que las cosas pasan, o que son cosas de Dios, pues seguramente mi carácter y en la relación que yo tenía con mis hijos y con mi hogar y con mi amor hacia ellos, seguramente me hubiera muerto, me hubiera matado cualquier cosa.
cual la policía, que siempre negó el crimen, ¿no es cierto? Y que más bien trató de mandar la cosa por otro lado, montando evidencias diferentes, distrayendo, problemas con la moral, toda esa cosa que es historia. Y me acuerdo que el año pasado yo recibí una llamada del Ministerio del Interior, el cual decía que la policía quería hacer un acto público de desagravio y de perdón a la familia y a la sociedad por el crimen. Hubo una denuncia de otros posibles coautores del crimen, 13 policías del SIC, cuyos apellidos son Braga, Rudiño y Medrano. Lo único que yo supe de Doris Morán, de una información que me dieron por teléfono, era que estaba en Estados Unidos, en el estado de Virginia, trabajando para el gobierno americano cuidando niños. Eran niños. Eso es lo que tienen que siempre recordar. Eran 2 niños que perecieron brutalmente ante la ignorancia, estupidez y abuso de poder de unos policías subhumanos. Gracias. A ver, con este video hemos tratado de involucrarnos inicialmente ya una visión desde la víctima, ¿no? Y les he puesto esta apreciación que la hace precisamente María Fernanda, me parece que es del nombre de la hermana, que en esa época tenía 10 años. La visión que la hace ella es desde su corta edad, desde esta visión que no comprendía muy bien todo lo que sucedía. Y básicamente es eso en el desarrollo de la victimología que determina también que no solamente esas personas o todas estas personas que involucran dentro del suceso criminal pueden ser consideradas como víctimas. Hay una película con respecto, me parece que es Con el corazón en Yambo, que la dirige ella. Es muy bonita y les recomiendo. En esta década efectivamente se dio estas violaciones, no fue el único caso, hay muchos más. Tenemos el caso de Consuelo Benavides, también recordarán, una profesora nacida en Tulcán, que tenía pues, o promovía un cambio social, quien fue encarcelada sin ninguna orden, luego fue liberada y se encontró pues asesinada, ¿no? Con algunos impactos de bala. En esta década desaparecieron varias personas donde también se registraron casos de violación de derechos humanos. Por esta razón, estimados compañeros, el rol de las víctimas es trascendental, ¿no? Ya que tuvo como objeto propiciar, sin lugar a dudas, entrevistas con las víctimas, sus familiares, testigos y los presuntos responsables a fin de determinar los casos de manera documentada y obteniendo así una visión más holística del papel de la víctima en el proceso penal, que de dónde partimos para verificar este transitar en el evento criminal que tiene la víctima, que hoy en día, hoy por hoy, se vuelve extremadamente importante en la comisión del delito. El estudio de la víctima, estimados compañeros, tiene un origen en el positivismo criminológico, ¿no? Que inicialmente, como indicaba, había polarizado, había secularizado la explicación científica del comportamiento criminal solamente alrededor del delincuente, ignorando pues en buena medida a la víctima, quien la consideraba como un objeto pasivo, un objeto estático que no aportaba casi nada a la dinámica y control del hecho criminal. El derecho penal se ha orientado en forma unilateral, como sabemos, al autor del delito, dejando a la víctima en una posición marginada, cuando no limita su participación como testigo en el esclarecimiento del hecho delictivo. Incluso como testigo a veces se convierte en un destinatario de ciertos compromisos, de obligaciones, y portador pues de ninguno o de muy pocos derechos que le asisten, ¿no?
existió una neutralización de la víctima, y esta neutralización de la víctima no es causal. Es decir, en el derecho penal surge precisamente neutralizando a la víctima. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que el Estado monopoliza esa reacción penal, prohíbe a la víctima a que castigue a su victimario. Ojo por ojo, la venganza. Lo que este poder es asumido precisamente por el Estado, el poder punitivo, a través de Fiscalía o del Ministerio Público Grandes, y la parte del conflicto criminal. Es ahí que deja de tener el papel o el mínimo papel que lo tenía en la comisión del delito. Sin embargo, a partir de las investigaciones sobre la víctima, los científicos llevaron con sorpresa a darse cuenta o a descubrir que existe una notable participación de la víctima en los hechos, que la víctima tenía una participación extremadamente grande en ciertas ocasiones, que era verdaderamente hasta cierto punto causante del delito, saltando a la vista que la víctima puede ser objeto de estudio del análisis desde dos puntos de vista, bien de su comportamiento individual o bien en su función, en sus relaciones con el autor del delito. Desde estos puntos de vista, la víctima ha de cobrar un esencial papel, una importancia tremenda en la materia penal, para completar el diagnóstico de este hecho delictivo. En primer lugar, el legado, que lo hacen ciertos tratadistas, ciertos pioneros, como von Helling, como Benjamin Mendelssohn, cuyos estudios, circunscriben a la pareja criminal, es decir, delincuente y víctima. Demostraron la recíproca interacción que existe entre el autor y la víctima, contribuyendo a un nuevo enfoque que la víctima, que debería darse a la víctima, dándole una nueva imagen, es decir, una imagen más realista y dinámica, como un sujeto activo, no como un mero objeto capaz de influir en la configuración de un hecho delictivo, en su estructura dinámica y preventiva. Además de los estudios, otro factor que intervino o que facilitó ya el descubrimiento de la víctima es las encuestas de victimización que se realizaron en aquellas épocas, adquirieron, pues, las cuales permitieron obtener datos sobre la población que era realmente victimizada, abarcando no solo a las víctimas oficiales, sino también a aquellas otras incluidas por no haberse denunciado los delitos que podrían haber ocurrido. Posteriormente, también otro factor que incide en la evolución de la víctima, de la victimología, fueron los movimientos feministas, sin lugar a duda, al llamar la atención sobre la violencia que se ejercía en contra de las mujeres, una violencia sexual, una violencia física. Impulsaron, pues, numerosas investigaciones teóricas y concretos programas de asistencia que llevaron, pues, o que sirvieron también de modelo para otros colectivos de victimización, por ejemplo, LGBTI. El actual reencuentro con la víctima nos lleva a la imperiosa necesidad de verificar, a la luz de una ciencia, la función real que desempeña la víctima en los diversos momentos de la criminalidad, en su deliberación, en la decisión que se tiene en el momento criminal, en la ejecución, en la racionalización y justificación, entre otros factores que determinan el momento del crimen. Quizá lo más importante de la victimología, y me parece muy rescatable esto, sea la deducción de que no solamente debemos hacer una prevención criminal, sino una prevención victimal. No solo hay que evitar que algunos sucesos sean criminales, sino también hay que evitar que muchas personas lleguen a ser víctimas. En definitiva, es importante enseñar a la gente a no ser víctima, porque veremos más adelante, una de las cuestiones de reparación también es lo que se ha venido dando, no solamente la económica y esos tipos de reparaciones que lo vamos a ver, es que la víctima deje de tener una etiqueta de víctima como tal y sepa superar esa situación y convertirse en una superviviente. Eso en sí también es producto de una reparación. A veces la situación o la intención de la víctima es quedarse como víctima y así, pues, lamentar o provocar un lamento ante las autoridades, que son clasificaciones de víctima que veremos más adelante. Pero lo importante de aquí es de que no solo se debe establecer una prevención criminal, sino también una prevención victimal.
La moderna victimología no pretende una inviable regresión a los tiempos anteriores, como habíamos indicado, a la venganza, ¿no? A la represalia, porque una respuesta institucional que sea serena del delito no puede seguir, evidentemente, esta intención, estos dictados emocionales. Por lo tanto, acertado es examinar el problema criminal desde la óptica de ambos protagonistas, tanto del criminal como de la víctima. La moderna criminología le corresponde explicar, y no solo describir fenomenológicamente, la interacción del delincuente víctima y sus variables. Le corresponde ir más allá. Es decir, le corresponde indicar cómo influye y por qué en las distintas hipótesis típicas, el modo en que el delincuente percibe a su víctima o las diferencias o las diferentes actitudes inimaginables entre el criminal y la víctima, tanto en la elección de esta como en el modus operandi, por ejemplo, del sujeto activo. Se trata de comprobar científicamente que mediante un análisis diferenciador que no caben, ojo, generalizaciones en la correcta decisión criminal y en la selección de la víctima, en la particular forma de ejecutar el crimen o en los posteriores razonamientos autojustificativos del infractor. El análisis en realidad no es una visión general. El análisis es del papel primordial que cada uno juega en la comisión del delito. Para eso, Benjamin Mendelsohn realizó una clasificación de la victimología y establece esta clasificación o la fundamenta en la correlación de culpabilidad entre la víctima y el infractor. La hipótesis de base es que hay una correlación inversa entre culpabilidad y agresor y de la del ofendido. A mayor culpabilidad, dice, de uno, menor culpabilidad del otro. Mendelsohn establece la siguiente clasificación. Primero habla de una víctima completamente inocente o víctima ideal. Esta víctima no ha tenido ninguna culpa dentro del suceso o dentro del hecho y nada ha aportado para desencadenar tal situación. Es evidente que sea una víctima completamente inocente. Pero también dice que hay víctimas de culpabilidad menor o víctimas por ignorancia. Esta víctima desencadena el hecho por un impulso no voluntario y tiene cierto grado de culpa en su propia victimización. Eso es lo que explica Benjamin Mendelsohn. También dice que existe la víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria. Y la desarrolla en las situaciones en las que se ha cometido suicidio, por ejemplo, la eutanasia, por ejemplo, o parejas se han comprometido al suicidio. Otra clasificación de él la realiza o la indica que podría decir víctima más culpable que el infractor. Esta víctima es provocadora. La víctima atrae su propia conducta a que el delincuente cometa el ilícito. La conducta realizada por la víctima crea y favorece la conclusión final del delito. Existe también otra víctima dentro de estas víctimas más culpables de infractor, que es la víctima por imprudencia, es la que desencadena el hecho por falta de control. Otra víctima es la víctima más culpable o víctima únicamente culpable. La subdivide en infractora, simuladora e imaginaria. La víctima infractora, en este caso, el agresor, se convierte en víctima. Aquí el autor se refiere a que a legítima defensa, por ejemplo, en el caso de que el sujeto realice un acto penal para defenderse. Víctima simuladora, por ejemplo, estas víctimas son las que tienen algún tipo de interés, ya sea propio o ajeno. Un ejemplo de esto podría ser aquellas personas que pretenden cobrar un seguro haciéndose pasar por víctima, situación que no suele darse en la legislación ecuatoriana, pero sí en otras legislaciones. Y la víctima imaginaria, aquellas personas que están, o debido a factores de naturaleza biopsicosocial, van a creerse víctimas de un delito que en realidad no lo son, como por ejemplo personas que tienen enfermedad mental o individuos con ciertos cuadros de histriónicos o de paranoia, ¿no?
Los tratados y convenios que ayudan o que coadyuvan, sin lugar a dudas, a la protección y a la asistencia eficaz, asistencia jurídica, dando una prioridad a esta atención en la legislación supranacional, tenemos que es la Corte Iberoamericana de Derechos de las Víctimas. Esta carta establece pues, que las víctimas son titulares de derechos y serán obligados, los estados, sí, suscriptores de aquella carta, pues a garantizar su aplicación en cada una de las etapas procesales, señalando evidentemente la reparación también. La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para los delitos de abuso de poder, en su artículo 19, establece la finalidad de proporcionar una correcta administración de justicia, determina que los estados consideran la posibilidad de incorporar a las legislaciones nacionales normas que proscriban el abuso del poder y proporcionen remedios eficaces a las víctimas de abuso. También tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 12, se determina la protección que brinda el Estado contra las intimidaciones, contra los ataques, contra las agresiones, esta carta combate evidentemente o procura la protección especial, precautelando pues la vida de las víctimas que se hallen en peligro. La Convención Americana de Derechos Humanos, también denominada como Pacto San José de Costa Rica, su artículo 4 establece o señala que el derecho también a la vida, que estará protegido por la ley, no se sancionará cualquier tipo de violencia. Tenemos también las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia, donde se considera a la víctima a toda persona que haya sufrido pues, un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física como la psicológica, ¿no? Con el sufrimiento moral y el perjuicio económico. En el Ecuador, básicamente la norma que ampararía de manera general es la Constitución de la República, ¿no? El objetivo de la normativa, antes de entrar con esto, el objetivo de la normativa en cuanto al sujeto pasivo es el reconocimiento de la dignidad, también el respeto al ser humano por sobre todo orden, uniendo las necesidades sociales y materiales de la víctima en un ambiente extraterritorial. Como indicaba, en el Ecuador se cuenta con leyes que se incluyen a las víctimas con el objetivo de establecer, sin lugar a dudas, normas que propicionen garantías oportunas, ¿no? de protección, de atención, de resarcimiento de los daños. Entre las principales tenemos la Constitución de la República, que establece, pues, en el artículo 66, en el numeral 3, el derecho a la integridad personal de forma física, psíquica, moral, sexual. El artículo 78, que efectivamente establece que menciona a las víctimas como infracciones penales, garantizando su no revictimización, mediante el uso de varias medidas oportunas por parte del Estado. Este mismo artículo también establece un sistema ya de protección a víctimas y testigos, que lo veremos más adelante, y otros participantes dentro de este proceso, que es regentado por la Fiscalía General del Estado, el mismo que se rige pues, por principios de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficiencia y otros más. El Código Orgánico Integral Penal se caracteriza por ser un código sistemático, preciso y claro respecto a esta normativa. En el artículo 439 contempla a la víctima como un sujeto ya procesal, posicionándolo sin lugar a dudas como el individuo que ha sufrido algún tipo de violencia a su bien jurídico, el cual goza de garantía y de protección de la ley. En el mismo cuerpo legal también se encuentran tipificados los derechos de la víctima y el tipo de tutela que deben recibir por parte del sistema público. En el artículo 11 establecen los derechos de la víctima. Aquí una pequeña digresión. Si bien es cierto, la víctima, de acuerdo a nuestra legislación, tiene derecho a apartarse del proceso en el momento que crea conveniente, pero ante la pregunta de qué hace en este caso Fiscalía General del Estado, quien ejerce la acción penal pública sin víctima, ¿puede seguir un caso sin víctima? Yo creo que la respuesta evidentemente sería que no. Aparte del derecho que tiene, sin lugar a dudas, la víctima
el principio de oficialidad de parte de Fiscalía, de poder generar todos los elementos que esté a su alcance para poder comprobar el hecho, el injusto que se ha querido sin una víctima, resulta extremadamente difícil. Tenemos leyes también, la ley de reparación a víctimas judiciales, perdón, de víctimas y judicialización de las violaciones de los derechos humanos, que fue el objeto de esto es regular evidentemente la forma, la reparación y la forma integral de las víctimas de graves derechos. Tenemos también el artículo 295, que es del Código Orgánico de la Función Judicial, que dispone como entidad encargada de velar la seguridad de las víctimas y testigos y demás participantes a la Fiscalía General del Estado, como lo habíamos indicado. Tenemos también un manual de autoprotección y seguridad ciudadana de la Fiscalía General del Estado, que establece pues, los derechos de las víctimas como a intervenir en el proceso como acusador particular, a salirse del proceso en el momento que sea conveniente. Y este tipo de, no lo he incluido en el reglamento de víctimas y testigos porque lo veremos un poco más adelante. Sigamos. La posición de la víctima en el proceso penal. Como hemos apuntado, como hemos visto, la víctima ha sido el gran personaje olvidado, evidentemente, en el sistema jurídico, en cuyo centro no posee sino un mínimo o casi nada en realidad o rol que desempeñar, ¿no? Este olvido de la víctima es sorprendente desde el momento en que, sin su cooperación, como indicaba, con la denuncia y su participación a lo largo del proceso penal como testigo, el sistema simplemente podría quebrar. Uno de los principales o de los primeros en prevenir el reducido papel que tiene la víctima también fue Neil Christie en 1977, quien popularizó la expresión de "a la víctima se le roba el conflicto", con cuya declaración pretendía advertir el escaso poder de la víctima, ¿no? Que para iniciar un proceso, para detener y para modificar el resultado de un proceso. Una de las críticas más, o de los problemas que se generan, es un problema dogmático, científico, en el sentido de establecer la victimología como una ciencia que estudia propiamente a la víctima, separada de la criminología, cuando sabemos que la criminología abarca a esta. Entonces se realizó muchos debates en ese sentido, estableciendo una autonomía, pero ante esta problemática surgió Luis Jiménez de Azúa con una frase muy inteligente, quien afirmaba que el asunto no consiste realmente en crear una nueva ciencia, sino en poder o en poner varias a contribución para establecer el papel de la víctima en los delitos. En cuanto al objeto de estudio de la victimología, una vez asentada ya la categoría, propongamos de victimología o de la victimología, es necesario fijar un objeto de estudio. La precisión del objeto es fundamental en toda problemática victimológica y en mucho depende de cómo contemplemos el objeto. Si consideramos a la víctima o a la victimología como una ciencia o si le consideramos como algo autónomo. El objeto de estudio, en primer lugar, se le considera a la víctima en general. Es un postulado, pues, evidentemente básico que parece no tener ninguna oposición. Así lo hacía Mendelssohn, ¿no? Así lo dice Maurer también en sus respectivas obras. A considerarle a la victimología, de acuerdo a este primer objeto de estudio, está constituida por 3 planos constitutivos. El primer plano es un plano biopsicosocial, en la que el sujeto puesto frente a todos los factores que lo estimulan a convertirse en víctima, comprendidos los casos en los cuales no existe otra parte, la pareja, o sea, el delincuente, por ejemplo, los accidentes de trabajo, en los cuales la víctima se es víctima por su propio acto.
se establece también otro plano, y es el plano criminológico, en donde se considera que el problema de la personalidad de la víctima está en relación a lo biopsicosocial en conjunto, pero de los problemas criminales, de los problemas de la criminalidad, y siempre desde el punto de vista terapéutico y profiláctico victimal. El tercer plano que se establece es el plano jurídico, en donde se contempla a la víctima en relación con la ley, y esta sea penal o sea civil, para los casos de resarcimiento de los daños. Este esquema parece ser suficientemente amplio, en donde que admite a la víctima del crimen como a otras víctimas, así como a diversos campos de aplicación de las víctimas. Este enfoque que lo realiza la victimología, cuya finalidad es la desarrollada a través de este estudio, un conjunto de reglas y un conjunto de principios comunes que puedan contribuir evidentemente al desarrollo y progreso de las ciencias jurídicas, permitiendo una mejor comprensión del proceso del fenómeno criminal. Pero el objetivo de estudio, en cambio, de la victimología, no podría limitarse, dicen, en sí misma, sino a la complejidad de su situación. En este sentido se aborda, es decir, no como víctima como tal, sino a la conducta que ésta podría generar. En este sentido se abordan tres niveles de interpretación. Tenemos el nivel individual. La víctima es toda persona natural y jurídica, sobre la cual, pues, evidentemente ha recaído la acción de un hecho injusto, un hecho punible. Tenemos una víctima conductual. Esta víctima conductual se considera como el resultado de una conducta antisocial, como una persona o grupo de personas. También podemos definirla como el mecanismo por el cual una o un grupo de personas llegan a convertirse también en víctimas. Y un tercer plano, tenemos el nivel general, donde la víctima es el conjunto de factores que predisponen a una o a un grupo de personas, pues, a ser víctimas. Es decir, el objeto de estudio no se circunscribe a la víctima, su personalidad y características. Debe estudiarse también su conducta aislada y su relación que tienen con la conducta criminal, ya que uno de los peligros que se corre en la investigación victimológica es de obtener conclusiones de estudios singulares de las características individuales de la víctima. Es el mismo error que cometió la criminología al centrar su estudio en la figura del criminal, olvidándose que existe víctima y que ambos conforman dos partes del mismo problema, que interaccionan dentro de un contexto social, de un contexto victimal. La victimología y la víctima dogmática. Vamos introduciendo ya en el aspecto de la relación que tiene de la víctima, su conducta, con el hecho criminal. Actualmente, la doctrina alemana habla de la victimodogmática, que pretende poner de relieve dos aspectos del derecho penal en los que se toma en consideración a la víctima a efectos de atenuar o en ocasiones de eximir la responsabilidad del criminal, disminuyendo de esta manera la aplicación de las sanciones. A la víctima dogmática le interesa la contribución de la víctima y del estudio y de la repercusión que ello tiene en el papel del autor, desde su total excepción de responsabilidad sobre la base del principio de autorresponsabilidad de la víctima, que veremos más adelante, hasta una atenuación de la pena. Sin embargo, no podemos decir que la víctima dogmática continúa los pasos de la victimología, ya que existen claras diferencias entre ellas. Inicialmente podemos afirmar que la víctima dogmática se contrapone valiosamente a los derechos del delincuente con los de la víctima. No sabemos si es correcto o si es una expresión más allá de lo que se denominaría culpar a la propia víctima, pero lo que sí parece claro es que ello no es propugnado por la victimología, sino por la víctima dogmática. Otra característica de la víctima dogmática es el sentimiento implícito, el que les decía al principio, un sentimiento implícito de lamento, lo cual se da un excesivo protagonismo de la víctima, amparándose en el temor de que ello dé lugar a una demanda de penas. O sea, mientras más víctima es, más penas podría tener.
Esta visión del derecho penal y de las víctimas cuyo recto la constituyen dos pilares fundamentales de esta nueva victimología, que no solo, no lamenta el protagonismo, como sabemos, de la víctima, sino se esfuerza en promoverlo ahora, contraponiendo implícitamente los derechos de las víctimas con los de los ofensores. Si la víctima tiene más poder, dicen, ello redundaría en perjuicio del delincuente. En realidad, si algo destaca los estudios victimológicos, es que la víctima es menos punitiva de lo que se cree. El resultado de las personas es que la víctima en raras ocasiones desea un castigo cuando se considera reparado el mal causado. La mayoría de víctimas, la gran mayoría, lo que necesita es el resarcimiento de un daño o una reparación, más allá del aspecto penal o de las penas que pueda tener el delincuente. Entonces es mucho menos punitiva la visión de la víctima como tal que la propia acción del Estado a través del poder punitivo. La victimología hace énfasis en las necesidades económicas de la víctima. Ello es también diferente a lo propugnado por la victimología, que señala que las necesidades que pretende cubrir no solamente son económicas, sino que abogan evidentemente por una mayor participación de la víctima en el proceso penal, acentuando los derechos de información. Todos sabemos que dentro de una detención, por ejemplo, de un delito flagrante, se enuncia, o el policía, bajo derechos constitucionales, lee todos los derechos que tiene la persona que es detenida, pero jamás le leen a la víctima cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades dentro de ese proceso. La víctima en la legislación ecuatoriana. No existen antecedentes ciertos dentro del sistema penal ecuatoriano. Fue realmente la Constitución del 98 la que mencionó por primera vez a las víctimas, ¿no? Y se preocupó de su protección, que fue confiada en ese entonces al Ministerio Público, ahora Fiscalía General del Estado, creándose dándose como resultado la creación pues, del programa de protección a víctimas y testigos. En nuestra legislación no se ha dado un concepto a criterio de quien hace uso de la palabra, un concepto real de lo que es la víctima. Pero según el Código Orgánico, la víctima es un sujeto procesal y hasta ahí llega con la persona, junto con la persona procesada, son parte del mismo proceso, al igual que la Fiscalía y la Defensa. Lo que significa que tendría el carácter de principal. O sea, aquellos sin los cuales no puede existir un proceso, pero sin embargo deja sentado la posibilidad de que la víctima salga del proceso penal y Fiscalía se quede sin víctima. La presencia de la víctima, o este derecho, lo establece el artículo 11 del Código Orgánico, ¿no? Se establece pues, lo que puede proponer acusación particular y no es obligación su participación dentro del proceso. Y tenemos realmente ese inconveniente, creo yo, para no poder sustentar ciertas investigaciones si no tenemos una víctima. Casos de violencia sexual, por ejemplo, es bastante dificilísimo que se pueda, sobre pretexto del principio de oficialidad, pues realizar ciertos impulsos si la víctima realmente no quiere, no realiza las diligencias necesarias o corroborativas para poder comprobar algún delito. La víctima es la persona, evidentemente, que ha sufrido los daños, su integridad física o mental, en su patrimonio, o cuando sus derechos fundamentales se ven afectados sustancialmente. El concepto de víctima resulta más, pienso yo, criminológico que jurídico, pero debe de hacerse ese cambio ahora. La víctima, esta persona a quien se le causa un daño colectivo, un daño individual, un daño mental, un daño patrimonial, un daño moral, es la persona que padece la violencia a través del comportamiento del individuo, ¿no? A través del comportamiento de este individuo delincuente que genera esta transgresión. Además de eso, evidentemente transgrede una ley, transgrede una cultura, y es ahí pues que las políticas con respecto a los derechos de las víctimas y a esta participación deben de seguir con pasos un poco más grandes ya dentro de la legislación ecuatoriana. Doctora Angelia, o no sé si pasemos un... Sí, doctor. Podemos hacer el break que habíamos conversado en este momento, ya transcurridos 46 minutos. Entonces, volvemos en 5 minutos para un descanso, por favor.
Listo, Nuevamente, gracias. por recordarles que el link de registro de asistencias automatizado está copiado en la sección chat del Zoom, donde ustedes deben registrar asistencia porque es el único medio por el que podemos comprobar de forma automatizada que asistieron a la sesión. Entonces, inician los 5 minutos de receso. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, doctores. Sí, estamos en 5 minutos de receso. Es por eso que no se escuchaba. Algunas personas escriben que por qué no se escucha la charla y en realidad nos encontrábamos haciendo uso de 5 minutos de descanso para el expositor y para todos los presentes. Les reiteramos que pueden registrar, que deben registrar su asistencia en el link de registro de asistencias automatizado que está copiado en la sección chat del Zoom una sola vez, teniendo mucho hincapié en colocar bien sobre todo su correo electrónico y su número de cédula. Mil gracias. Volvemos entonces, retomamos la conferencia con el doctor Morocho. Bienvenido, doctor, nuevamente. Gracias, muy amable. Continuamos. Entremos, por favor, al tema de la reparación de víctimas. El artículo 80 de la Constitución de la República del Ecuador recoge el principio imperativo, el principio inderogable del derecho internacional que evidentemente proscribe dichas violaciones y obliga a la prevención cuando el delito ha ocurrido, al esclarecimiento de la verdad. Recordemos que uno de la restauración es precisamente el esclarecimiento de la verdad, de las investigaciones y el juzgamiento y la sanción y la reparación de las víctimas. El artículo 215 de la Constitución de la República también manda a la Defensoría del Pueblo que tiene entre sus funciones pues a proteger la tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y en consecuencia debe cumplir un papel fundamental en la garantía de los derechos de las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. El artículo 1 del COIP establece la reparación integral de las víctimas. Para eso también tenemos la ley de reparación de víctimas, judicialización y de violaciones de derechos humanos. En el artículo 8 se establece la reparación por vía judicial. Existe también el procedimiento para la reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos. La resolución del año 2017 me parece de la Defensoría del Pueblo. Todos tienen como objetivo pues establecer el procedimiento para la reparación por la vía administrativa creado por la ley de la reparación de víctimas y la judicialización pues, de las graves violaciones. Como sabemos, el juez tiene la obligación de reparar a la víctima en sus resoluciones, debe hacerle constar, debe hacerle conocer a la víctima que no solo el sentenciado va a obtener o obtendrá una pena privativa de libertad o por fuera sea el caso, sino le hará conocer que debe ser reparada como víctima por su daño. Es decir, es un requisito, ¿no? Un requisito sine qua non de la sentencia, la reparación integral, de acuerdo al artículo 622 del numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, indica que debe ser determinada esta reparación en la sentencia, en un proceso penal, de acuerdo al 78 de la Constitución. Se establece que la reparación consiste en la restitución, en la rehabilitación, en la indemnización de daños materiales e inmateriales, también en las medidas de satisfacción o simbólicas y en la garantía de no repetición. Entonces, la víctima accederá a una o varias de estas medidas dependiendo evidentemente de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante que haya padecido. La restitución. Esta es una realización de las medidas que busca el restablecimiento efectivo de los derechos y condiciones de la víctima, ¿no? A la situación en la que se encontraba antes de que ocurriera el hecho victimizante, para que pueda retomar o reconstruir su proyecto de vida. La rehabilitación indica o consiste en la atención de carácter jurídico, médico, psicológico, social, dignidad, dirigido al restablecimiento de sus condiciones físicas y sus condiciones psicológicas que la víctima tenía antes del evento victimizante. La indemnización va a depender del hecho victimizante. Las víctimas van a recibir una compensación económica por los daños sufridos a título de indemnización administrativa. Aquí hacemos un pequeño paréntesis en el sentido de que en cuanto a la indemnización, hay una película
bonita, que hace referencia a cuánto vale la vida. Esta película es un relato basado, recomiendo que lo vean, es un relato basado en los hechos reales, ¿no? Que tocó lo injusto que puede ser el sistema legal cuando se fijan valores monetarios y no se atiende al historial de cada persona que ha sufrido. La premisa de esta historia abarca los terribles ataques contra el World Trade Center y el Pentágono, que fue en el año 2001. Estas son de las pocas películas en realidad que enfoca de manera profunda los problemas de las víctimas, ¿no? Mucho se habla sobre los conflictos políticos que esto generó en los países, el ataque de las torres, ¿no? El conflicto político generó en Estados Unidos y los países árabes, pero casi nunca se miran las tragedias internas que vivieron las víctimas y sus familias. En las torres gemelas, en este World Trade Center, existían muchas personas que se desempeñaban con varias actividades. Había desde gerentes de varios negocios, empresas, consorcios, firmas, y eso hasta gente que se dedicaba a la limpieza de oficinas y eso. Entonces la película trata esa diferencia. ¿Cuánto vale la vida del que limpiaba la oficina, a contrario censo al que era gerente de alguna empresa? Entonces es bonito esa película con respecto a esa visión. Otra de las medidas es la medida de satisfacción. Estas medidas buscan proporcionar bienestar y contribuir o mitigar, ¿no?, el dolor de las víctimas a través del restablecimiento de la dignidad de las víctimas y su difusión de la verdad sobre lo ocurrido. Recuerden que la solo difusión o el conocimiento de la verdad ya es forma o manera de reparación. La otra y la última es la garantía de no repetición. El Estado debe de implementar una serie de medidas con el fin de garantizar que no se repitan las violaciones de los derechos humanos ni las infracciones que violan, que generan estas victimizaciones. Hay otras formas de reparación que se dirigen a casos de violencia de género que también pueden ser incluidas, me parece que en otro evento, pero son también formas que existen dentro de la legislación. Hay un pequeño video que voy a poner sobre la justicia restaurativa en el Ecuador y después de ello pues, seguiremos con la exposición. Hace algunas décadas, países anglosajones y europeos han implementado una forma alternativa de solucionar conflictos penales, a diferencia de la justicia tradicional, en que los conflictos penales son resueltos entre un imputado y el Estado, con medidas sancionatorias que van desde el pago de multas a la privación de libertad. La justicia restaurativa resuelve los conflictos a partir del diálogo. ¿En qué consiste? El rol del fiscal es sustituido por un mediador o un facilitador que reúne a la víctima, el ofensor y la comunidad para discutir acerca del delito que los involucra y así buscar una forma que repare el daño cometido. Las principales formas de llevar a cabo el diálogo entre las personas son mediante mediaciones, conciliaciones, conferencias y círculos de sentencia. A través de ellos, la justicia restaurativa busca determinar necesidades y responsabilidades de las personas involucradas y de esta forma reintegrar tanto a la víctima como al ofensor. Expertos plantean que este tipo de mecanismos tiene un sentido más educativo que la justicia tradicional. Según los resultados obtenidos de su aplicación, al dialogar, el ofensor logra empatizar con la víctima. Los delitos y la edad para acceder a programas restaurativos lo determina la legislación de cada país. Finlandia e Irlanda del Norte, ambos estados pioneros en desarrollar procedimientos restaurativos, no la aplican a delitos terroristas o adultos reincidentes. En Europa, por ejemplo, todos los estados contemplan algún tipo de programas de justicia restaurativa en los sistemas de justicia juvenil y adulto. Un dato interesante sobre su aplicación es que el uso de procesos restaurativos
según distintos estudios, logra mayores resultados cuando es aplicado a delitos más graves y no a comunes como el hurto en supermercados. Revisemos algunos casos en que conflictos fueron resueltos mediante mecanismos restauradores. En España, la mediación penal es aplicable a la multitud de conductas que son tipificadas como delito en el Código Penal, especialmente los que hacen referencia expresa al perdón del ofendido y aquellos delitos que requieren la denuncia previa de la víctima. Los delitos que pueden ser resueltos a través de la mediación son, por ejemplo, lesiones, amenazas, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, calumnia e injurias, matrimonios ilegales, abandono de familias, hurto y robos, usurpación, entre otras. Un ejemplo real resuelto a través de la mediación es el siguiente. Una señora mayor que paseaba por la calle fue empujada al suelo y de un tirón un tipo le arrebató su bolso. El ladrón salió corriendo, pero fue aprehendido por un vecino hasta que la policía llegó. Desde el robo, la mujer comenzó a tener miedo de salir sola a la calle. A través de una mediación, la mujer pudo explicarle a su atacante cómo se sintió en el momento del robo. Y sorprendido con la explicación, el ladrón le dijo por qué actuó de esa manera. Y arrepentido del daño que le causó, se disculpó con la mujer. Si bien el hombre tuvo que cumplir con la pena impuesta por el robo, asumir la responsabilidad de sus actos le permitió obtener el beneficio de reducir su condena. En Latinoamérica, la implementación de estos mecanismos alternativos es más bien incipiente. Solo se han aplicado a través de programas piloto, lo que significa que hasta el momento su incorporación a nivel legal es un desafío para muchos expertos de la región. Gracias. Para terminar esto de la justicia, en cuanto a la reparación de la víctima, que tiene injerencia bastante práctica, hay que hacer una pequeña diferenciación, ¿no? En el video se entablaba la conversación de los mediadores. Realmente hay que hacer una diferencia entre el mediador y el facilitador. La mediación se realiza en un caso equilibrado, en un caso en el que realmente, no sé, dos vecinos se dan de golpes y básicamente el uno se denuncia al otro sobre el mismo aspecto y terminan pues a menudo denunciándose y ahí existe una equidad de problemas, si lo permiten, pero en otros casos, como delitos, ya el estafa, el robo, el hurto, las lesiones, no puede haber un equilibrio sin lugar a dudas. Aquí hay una víctima perfectamente definida, más bien, y de eso se tiene o sea, la víctima aquí no ha hecho nada, es una víctima ideal, como lo que veníamos realizando, pero se da la cabida que se realicen pues estas facilitaciones. Entiendo que hasta legislaciones de la Comunidad Europea, en Europa, realizan hasta procesos de violación. Claro, esto con las corroboraciones necesarias para que la víctima supere su papel de víctima, que se ha podido dar esta justicia restaurativa hasta en esta clase de delitos, ¿no? Y eso queda pues en la mesa de discusión y de aplicación, porque como bien dice el video, esta justicia aún es incipiente, ¿no? Está empezando, y sin lugar a dudas ayudaría bastantísimo a que los procesos pues se vayan depurando un poco más fácil. Como habíamos indicado, como habíamos visto, la víctima es menos punitiva de lo que se cree. La víctima lo que necesita es que se arregle el problema lo más pronto posible. A esto se le suma a veces la carga procesal, a esto se le suma la falta de recursos, a esto se le suma que la atención que no es la adecuada. Ya veremos un poco más adelante cómo se debe de atender a una víctima. Son situaciones que evidentemente hacen que la víctima se retrotraiga, la víctima se desapegue, se desinterese del proceso y los casos evidentemente no surtan el efecto deseado. Pasemos a la asistencia a víctimas y testigos. La Constitución, nos dirigimos nuevamente a la Constitución, a la norma. La Carta Magna establece o otorga a la Fiscalía General del Estado a dirigir el sistema de protección de víctimas y testigos. Con base en eso se ha realizado, o la Fiscalía realiza varias
políticas, varios reglamentos, varios protocolos que determinan esta correcta asistencia a víctimas y testigos. Sin lugar a duda, en las últimas semanas ha existido ciertos inconvenientes con el sistema que realmente están siendo tratando de solucionarse pues, a través de nuestra máxima autoridad, en este caso la Fiscal General del Estado. Para que se pueda retomar pues, el papel o el correcto papel que desempeña el sistema de protección a víctimas de testigos. Existe un reglamento de la resolución del año 2018 de la Fiscalía en la que se establece el sistema, cómo se debe de realizar o que regla el sistema de protección a víctimas de testigos. Esto evidentemente es con base en una disposición constitucional del artículo 35, donde establece grupos de prioridad, grupos de atención prioritaria. El artículo 38, que determina la obligación del Estado de establecer políticas públicas y programas de atención para estos grupos. Y el artículo 78, que establece que las víctimas de infracción penales pues, gozarán de esta protección especial. Además, se les garantiza que no deban ser revictimizadas y en la obtención y la valoración de las pruebas, ¿no? Se debe o se tiene que proteger de cualquier amenaza de intimidación y evidentemente se adoptan todos los mecanismos necesarios para que esta reparación, para que estas amenazas no surtan ningún efecto, ¿no? Y mecanismos para que se dé una reparación integral que, entre otras cosas, se otorgue sin demoras el conocimiento de la verdad, de la restitución, la indemnización, la reparación, lo que acabamos de ver hace unos momentos. El sistema de protección a víctimas y testigos y otros participantes, no solamente son ellos, dentro de otros participantes dentro de este proceso penal, es un conjunto de acciones que están lideradas, como habíamos indicado, por la Fiscalía General del Estado, ¿no? En coordinación con diferentes instituciones del sector público, del sector privado y hasta organizaciones también de la sociedad civil, cuya misión es salvaguardar la integridad física, psicológica y social de las víctimas, de los testigos, que se encuentran en situación de riesgo, ¿no? O como consecuencia de su participación efectiva en una causa penal, de acción penal pública o acción privada también, o contravencional también, que se incluye no solamente en las fases de un proceso, sino en las etapas de un proceso, sino en la fase también preprocesal, ¿no? Y esta evidentemente debe ser coordinada por el SPAP, que es el Servicio de Protección a Víctimas y Testigos, que regenta la Fiscalía y que a través de su equipo técnico realiza pues las valoraciones necesarias para que se acceda al programa de víctimas y testigos de acuerdo también al nivel de vulnerabilidad, ¿no? Y las policías encargados pues, realizarán el estudio necesario para establecer la vulnerabilidad y la manera o forma como se va a proteger. La infraestructura moderna y tecnológica de calidad, pienso yo que tienen que ser los pilares con los que sostenga esta atención y a todas las atenciones que tengan que verificar, que tengan que se relacionen con la atención a las víctimas, ¿no? El propósito es evidentemente lograr una justicia penal más ágil y una justicia más eficiente. Se trata de que estos delitos, por ejemplo, los delitos de género, los delitos sexuales, de intrafamiliar, se asesore de manera eficaz. Para eso existe dentro de la Fiscalía también la Unidad de Atención Penal Integral. Ahí se realizan todos los exámenes. El objetivo es evidentemente reducir el tiempo de la realización de estos peritajes, pues en un mismo lugar se incorporan médicos, trabajadores sociales, se incorporan psicólogos que dan la atención general, sobre a las diferentes víctimas. Tenemos también para esto la cámara de Gesell, que evidentemente es un elemento muy importante para la recepción de testimonios anticipados que generan pues un elemento probatorio indispensable dentro de esta clase de delitos. Otros departamentos que también tienen relación con este servicio es el laboratorio de ADN, en donde se realizan pericias de análisis o de aquellos vestigios biológicos, ¿no?, encontrados en las investigaciones. En diferentes casos de agresión sexual, delito en contra de la vida, identificación de restos óseos de personas desaparecidas o muertas. Estos vestigios pueden ser de diferentes
puede ser sangre, puede ser cabello, puede ser saliva, semen, osamentas, de fluidos, que constituyen pues un aporte científico, como les indicaba, para el esclarecimiento de los hechos y un elemento, un sumo importantísimo para Fiscalía, para poder descubrir pues el delito que se investiga. También tenemos las unidades de flagrancia. Estas unidades se concentran en un mismo espacio físico todos los servidores judiciales con el objetivo de resolver de manera oportuna los delitos flagrantes. Fiscales, jueces, médicos, agentes del tratamiento penitenciario, psicológicos, defensores públicos y trabajadores sociales prestan ese servicio en las 24 horas, todo el día, lo que garantiza pues un acceso integral a la justicia. En cuanto al abordaje de las víctimas, al abordaje preliminar en la atención de las víctimas de delincuencia, creemos que el crimen organizado en realidad representa una de las más graves problemáticas a nivel mundial, no solo por el gran número de muertes violentas y las lesiones que se generan entre grupos rivales de diferentes poblaciones, sino por las afectaciones de la salud mental de las personas que viven en las ciudades en donde se realiza o donde hay incidencia de alta delincuencia. La víctima o las víctimas directas o indirectas del crimen organizado suelen desarrollar diversos síntomas dependiendo del tipo de delito y el grado de violencia, o la intensidad y la duración de esta situación de violencia a la que fueron sometidas, así como del tipo de atención recibida después del ataque. La atención a víctimas hace referencia a los servicios de asistencia integral que las instituciones u oficinas de atención a las víctimas proporcionan a este ser humano que evidentemente ha sufrido una lesión o se ha puesto en peligro a sus bienes jurídicos que son protegidos por la ley, o a sus derechos, a sus libertades fundamentales, relacionados también a esta asistencia integral urgente y necesaria que puede ser médica, puede ser psicológica, como habíamos indicado. Cada estado, en medio de sus atribuciones y organizaciones, deberá establecer un sistema. Así lo ha hecho, por ejemplo, nuestra legislación, en el sistema de atención a las víctimas, estableciendo pues, los recursos humanos y los financieros. Eso es importantísimo para que asimismo pues, con esto se va a maximizar esta coordinación y esta cobertura que se haga pues, a la atención a las víctimas y testigos, incluyendo la integración de las instituciones del sector, como se indicó, público, del sector privado, de las organizaciones civiles. Los principios que regentan este abordaje de las víctimas de delincuencia son los siguientes. El principio de la asistencia integral. En todas las decisiones que adopten las autoridades nacionales concernientes a la atención de las víctimas, se privilegian sus derechos y su protección, con independencia de su participación en el proceso penal. Aquí realmente no sabemos o no podemos considerar si es víctima o es victimario en este caso. O sea, pues, hay víctimas que están, o las familias de los victimarios que también pueden ingresar dentro de este sistema, para que se brinde pues, una atención integral y apropiada, además de una atención jurídica, psicológica, educacional y diferenciada por pertenecer pues, a diferentes grupos, ¿no? Las instituciones nacionales de atención a la víctima deben realizar todas las acciones necesarias para respetar la dignidad de las víctimas dentro del proceso penal. Otro principio que tenemos es el principio de la aplicación del enfoque de los derechos humanos. Claro, es importante que las disposiciones de los protocolos o guías nacionales, así como la prestación de los servicios de seguridad y justicia, deberán ser orientadas a la asistencia de personas víctimas declaradas o potenciales de delito, deben tomarse como fundamento y respeto a su restitución de sus derechos humanos. Para todos los efectos, debe considerarse las especificidades de sexo, de género, de edad, de identidad cultural, de etnia o de discapacidad. El principio de la no victimización secundaria también se debe de establecer, se debe tomar en cuenta que los funcionarios y empleados de instituciones, tanto públicas como privadas, deben evitar toda acción
u omisión en los procesos de asistencia y protección que lesione el estado físico, mental, psicológico de la víctima, incluyendo la exposición ante los medios de comunicación, actuando en todo momento en estricto apego y respeto de los derechos fundamentales de la persona, ¿no? De la persona humana. Otro principio es el principio de atención inmediata. Los funcionarios y empleados deben atender de manera inmediata y eficiente, desburocratizando pues toda actuación por medio de servicios accesibles, servicios que sean sencillos y de calidad a toda persona víctima de un delito, atendiéndola con dignidad, con respeto a sus derechos desde la primera vez que solicita la atención y la protección. El principio de no discriminación establece que se garantice evidentemente la no discriminación de la persona víctima del delito por motivos de etnia, de género, de edad, de sexo, de religión, de discapacidad, de orientación sexual y otras diferencias, ¿no? También tenemos el principio de participación, de conocimiento de la información. Las opiniones y las necesidades específicas de las personas, de víctimas, deben ser tomadas en consideración cuando se tome cualquier tipo de decisión que concierna a sus intereses. Las víctimas tienen derecho a recibir información respecto a sus derechos y sus facultades. Asimismo, la solicitud de las personas, de la persona víctima, tendrá acceso pues a la información de las disposiciones o informaciones o resoluciones que adopten o le interesen directamente, siempre y cuando la revelación de esta información no perjudique, claro está, la confidencialidad de los datos de terceras personas. Otro principio es el del proyecto de vida. A las personas víctimas se les brindará medios de forma proporcional a sus necesidades para poder sustentar sus proyectos de vida. De ahí lo que explicábamos sobre la película, ¿no? No es el mismo proyecto de vida del gerente de la empresa que del ciudadano que trabajaba en la limpieza del edificio, buscando erradicar o minimizar las causas de su victimización y el desarrollo de sus expectativas, ¿no? Eso busca el proyecto o el principio del proyecto de vida, que realmente no es muy considerado dentro de las sentencias, ¿no? Es bastante difícil, a criterio de quien así use la palabra, es bastante difícil establecer esa situación, lo que nos lleva pues evidentemente a tener mayor conocimiento de todas estas circunstancias que tienen que ver con el aspecto de la reparación de las víctimas. El principio de la idoneidad de la medida, esto hace referencia a las medidas de asistencia que deberán aplicarse de acuerdo en cada caso en particular y a las necesidades especiales, ¿no? De las personas que han sido víctimas de un delito y siempre en su beneficio. Otro es el principio de confidencialidad, que toda la información administrativa y jurisdiccional relacionada con el ámbito de atención, con este ámbito que la atención que se le da a las personas víctimas del delito, sus dependientes y personas relacionadas con ella, sean de carácter evidentemente confidencial, por lo que su utilización deberá ser reservada exclusivamente para fines de investigación y nada más. El principio de la gratuidad, que es decir, que tanto las solicitudes y las actuaciones relativas a los servicios de atención sean evidentemente gratuitos, ¿no? De acuerdo con la legislación nuestra, así lo es. No se pide absolutamente nada, al contrario, hay ciertas actividades que hace la sistema de víctimas y testigos, realiza hasta el pago o la compra de insumos que ayudan pues, para la subsistencia de algunas víctimas. Por último, tenemos el principio de la voluntariedad. Este principio hace referencia a que los servicios de atención y las actuaciones relativas a estos deben ser consentidas por la víctima, ¿no? Deben ser bajo el principio de la voluntad de la víctima, o en caso que no se encuentre la capacidad de hacerlo, deberían de ser por sus padres o sus representantes legales. A tales efectos deberán brindar pues un consentimiento informado, ¿no? A fin de recibir los servicios y esta atención.
Existen ciertos mecanismos con las otras entidades, como por ejemplo el formulario 94, que también coadyuva y viabiliza la atención que se le hace a estas víctimas en el Ministerio de Salud, por ejemplo. Existen ciertas rutas de actuaciones que hace, por ejemplo, en las escuelas, en el Ministerio de Educación, sobre los casos de violencia. Existen rutas de actuación en los casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, en los casos de violencia sexual en el sistema educativo, y rutas de actuación también entre problemas entre los estudiantes. Con esto, estimados compañeros, se verifica efectivamente pues, cuál es la manera o modo en el cómo se genera la atención a víctimas y testigos y el abordaje que tienen pues las víctimas. Doctora Angelia, o no sé si está alguien por ahí. No sé si estoy yo, doctor Morocho. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Sí, No un sé gusto, si doctor. tenemos, el gusto es mío, alguna pregunta o respuestas. Sí, les invitamos a los participantes que a que hagan puedan por escrito. plantear sus preguntas a través del chat para que estas puedan ser leídas y absueltas por el ponente de esta tarde. Sí, ya bajé, ya se resolvió la pregunta, que era básicamente que los temas que ya estás presentando deben coincidir con lo expuesto en el plan de especialización en formación en violencia. Era eso. Si nos pueden ayudar con las preguntas a través del chat, les agradeceríamos mucho. Esperemos unos minutos, doctor, para poder leer las preguntas que planteen los asistentes a través del chat. Tenemos la primera pregunta, doctor. Dice, ¿qué relación existe entre victimodogmática victimal y el derecho victimal? Perdón, no lo escuché, disculpe. Ya. Dice la primera pregunta, ¿qué relación existe entre victimodogmática victimal y el derecho victimal? A ver, se parte en realidad de la apreciación de la victimología como referente al estudio de la víctima penológicamente establecida, es decir, a la víctima como una persona que no refiere o sus características de la víctima, pero la victimología en este caso se refiere precisamente a la situación de verificar su posición en respecto del hecho criminal. En este caso, tendríamos que establecer cuál es el grado de participación. Podría haber establecido la víctima o podría haber generado la víctima para que se dé el suceso criminal. En todo caso, esa diferencia podría radicarse en ese sentido. No sé si ojalá pueda contestar así de esa manera la pregunta. Siguiente. Muchas gracias, doctor. En el mismo sentido, invitamos a los participantes a plantear sus preguntas a través del chat para que éstas puedan ser leídas y absueltas por el ponente de esta tarde. Asimismo, les recordamos a los asistentes que en la sección del chat podrán encontrar el link de registro de asistencia, el cual se les ha remitido en varias ocasiones para que puedan registrarse a través del mismo. Por favor, deben llenar sus datos personales y con eso tendrán el registro de esta tarde. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los principales aspectos de la victimología? Ya lo explicamos en realidad al inicio de la exposición. Los principales aspectos se dedican básicamente en que la victimología
Primero, se quería apartar de la situación de la criminología, ¿no? Con respecto a eso, no se establecía o no se verificaba que la víctima se involucraba de manera directa al hecho criminal. Es por eso que existía la diferencia entre que se separe de la criminología a la victimología, a la víctima, para poder establecer una situación o un análisis de manera más holística, de manera más general. De ahí, en ese sentido, pues, se pudo considerar a la víctima como una persona que ya no era un objeto, pues, simplemente estático dentro de este sistema, de este proceso, para que se genere ya su intervención, no solamente desde su actividad o desde su conducta dentro del hecho criminal. Eso. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cuál considera que sería la regulación para establecer un monto económico a los herederos de una persona que fallece en un delito de tránsito? A ver, realmente esa es una situación que es bien difícil de poder interpretar, y de ahí la necesidad de realizar estos espacios. Creo que es llegar a establecer una cantidad exacta es muy difícil. Esto va a generar que se establece el proyecto de vida, que es lo que tenía esa persona, para poder así establecer un monto más o menos equilibrado que pueda ayudar. Esta situación de la proyección de vida aún es incipiente dentro de nuestra regulación. Lo que eso decía al principio, nosotros o los jueces le corresponde, pues, establecer el monto de estas indemnizaciones, pero realmente es difícil, y eso también hace referencia a la película que les acabo de indicar, porque no es lo mismo esta proyección de vida que tenía una persona que estaba haciendo trabajos de limpieza, o una persona que era gerente de la empresa. En todo caso, en la pregunta en concreto, queda en el aire. Realmente es sumamente difícil. Es la proyección de vida, son aspectos técnicos, son aspectos que deben de desarrollarse con diferentes estudios ya en un apartado, ¿no? Un apartado ya propiamente dentro de la reparación integral como tal, y eso sin duda llegará también a ser contradictorio, en el sentido de que la parte quien debería de dar esa indemnización, pues debería también oponerse, ¿no? Se me ocurre, lo cual nos encontramos ya en otro ámbito, en otro espacio, en otro estadio, ¿no? Lo que es bien difícil, realmente es complicado. A criterio de quien hace uso de la palabra, se debería de realizar más estudios, reglar, en realidad establecer líneas que viabilicen cuál sería la manera o la forma en la que se pueda reparar esta clase de daños. Muy amable, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cómo el juez, al resolver un proceso penal, determina el grado de participación de la víctima? Ya, sí, es importantísima la pregunta. Realmente no establece una participación. La victimología no se refiere en realidad a que la víctima sea quien deba de responder por el delito, sino sea que tiene que atenuar la responsabilidad en este caso, de la persona o del sujeto activo del delito. La actividad, la conducta que genera la víctima puede eximir la responsabilidad, como a su vez también puede atenuar la misma. No es que demuestre una responsabilidad, no va dirigido allá en realidad la intención de la victimología, no es esa. La intención de la victimología es verificar su papel con respecto al aspecto delincuencial, más no en el aspecto de que sea punitivo propiamente para la víctima. Muchas gracias, doctor. La siguiente piden una opinión. Dice así: los estándares internacionales obligan a los estados a brindar protección a las víctimas. Sin embargo, existen algunos jueces penales que, al dictar sentencia ratificatoria de inocencia en juicios contravencionales,
levantan las medidas de protección, pero las juezas especializadas ratifican esas medidas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, sí, efectivamente, yo creo que deberían igual de mantenerse las medidas. Es importante esta diferenciación de dónde se proviene el problema, ¿no? Si efectivamente es una cuestión de violencia, yo creo que debería mantenerse ya. Ahí depende en realidad la fundamentación, el argumento que estructure precisamente la resolución judicial. La visión no debe ser general, la visión debe ser directa a la situación en la que se desenvuelve en cada caso en concreto, ¿no? En el caso en que de las situaciones pues, de violencia, por ejemplo, se deberían mantener, porque evidentemente, si bien es cierto, se ha obtenido, por ejemplo, en el caso una sentencia en la que no se declara la culpabilidad, pero la actividad puede subsistir, es criterio, no sé si es que podrían coincidir en ese caso. Muy gentil, doctor. Preguntan, ¿la reparación inmaterial a quién le toca establecer? ¿Al juez o a un perito? Regresamos a lo mismo. Básicamente le tocaría establecer, entiendo que a un perito, porque realmente no sale del aspecto del conocimiento en realidad del juez. Yo creo que se debería de instaurar un mecanismo realmente que pueda evaluar de manera perfecta, que pueda estructurar de manera cabal cuál serían el dinero, el modo, la forma, cómo debería de repararse. Por lo tanto, esa situación debería de ser reglada, legislada, armada en lo posterior a una sentencia, porque es importantísimo, se escapa, pienso yo, o sea, hay algunos jueces, pienso yo, en el criterio del juez, en el sentido de decir, bueno, yo sí establezco o doy esta reparación, o otorgo esta reparación, pero vaya, ese tiene que establecerse mediante ciertos mecanismos de identificación que procuren una reparación ideal. Muy amable, doctor. La siguiente pregunta dice, cuando existe una incapacidad permanente como resultado de un delito imprudente, ¿cómo se puede valorar la afectación a su proyecto de vida y cómo se calcularía la reparación integral? Sí, por favor, repítame. En realidad creo que tengo un pequeño inconveniente. Por favor. No se preocupe, doctor. Dice, cuando existe una incapacidad permanente como resultado de un delito imprudente, ¿cómo se valora la afectación a su proyecto de vida y cómo se calcularía la reparación integral? Volvemos a lo mismo. No le corresponde a criterio de quién hace uso de la palabra al juez. No le corresponde, le correspondería establecer esta indemnización como tal, pero el proyecto de vida, la reparación que debería tener la víctima, los familiares de esta, debería de ser analizado de manera bastante general, de manera bastante general y particular sobre los aspectos que generan toda esta proyección, este trabajo que tenía. Hablamos de alguien que pudo haber fallecido, alguien que tenga una incapacidad, cuánto pudo haber ganado, cuánto es del proyecto de vida, si estaba o no enrolado de manera adecuada dentro de su trabajo. O sea, son circunstancias en realidad que deben de ser realizadas, que deben de ser analizadas por profesionales post sentencia. Es la opinión de quien hace uso de la palabra. Muy amable, doctor. Hay una afirmación y pregunta. ¿Podríamos decir que se relacionan la victimodogmática penal y la victimodogmática victimal? No le entiendo en realidad mucho la pregunta. Dogmática penal y victimodogmática victimal, ¿si se relacionan entre sí? Sí, evidentemente. Sí, sin duda. Deberían y tendrían que relacionarse, porque se está separando, como le dije en principio, o está queriendo intentar separarse la victimología de la criminología. Y realmente el punto en realidad no es ese. En realidad, quien genera el punto es quien genera las mayores situaciones que coadyuven a la reparación de la víctima, a la considerar a la víctima como una persona integrante dentro del derecho, más que dentro del proceso criminal, más que establecer si es que hay o no las diferencias dogmáticas entre la una y la otra, ¿no? Eso es lo que dijo Jiménez de Azúa.
Listo, doctor. Al momento no tenemos más preguntas. En ese sentido, me permito indicar, queremos desde la Escuela de la Función Judicial agradecerle al doctor Hasta Jorge luego, buena Patricio tarde. Morocho Barrera, servidor de la Fiscalía General del Estado. A los participantes nos permitimos recomendarles estar al pendiente de sus correos electrónicos que indicaron en el link de registro de asistencias, medio único por el cual se les remitirá el link de evaluación y el certificado del presente evento en los próximos días. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos a la comunidad jurídica del país. En ese sentido, les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde podrán encontrarnos como Escuela Judicial S. Por último, les invitamos a participar en nuestra oferta en línea gratuita de capacitación a través de nuestra aula virtual. En el chat hemos remitido el link de registro de asistencia y en caso de dudas o inquietudes sobre procesos académicos en general, por favor, reenviar un correo a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Agradecemos por su asistencia y participación. Se da por concluido el evento de esta tarde y procedemos al cierre de la sala. Buenas tardes. Doctor Morocho, muchas gracias. Gracias a ustedes, que pasen bien, un gusto.